La biotecnología es la herramienta que nos permite aprovechar el potencial de la biología para resolver problemas y mejorar nuestras vidas. Damos la bienvenida a las personas que también nos van a acompañar a través de los medios oficiales de nuestra institución, como UNESUN Oficial en todos nuestros canales oficiales. Para dar inicio a esta importante conferencia del día de hoy, tenemos la palabra de bienvenida a cargo de nuestra lideresa y máxima autoridad de la institución, la doctora Blanca Soledad Indacochea Ganchoso. Compañeros directivos de la carrera de Ingeniería Ambiental, Forestal, Agropecuaria, compañeros docentes, queridos estudiantes de las diferentes carreras, querido doctor Lorenzo Burgos, bienvenido a nuestra universidad y bienvenido a nuestro Ecuador. Un aplauso para tan distinguido, ilustre que nos visita. Es un gran honor darle la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Transferencia Efectiva de la Resistencia al Mpox Virus Shark de patrones de ciruelos transgénicos y en especial de los transgénicos. Para nuestra universidad es muy importante, además de los actos culturales, deportivos, también nos preocupamos por la academia. También nos preocupamos traer investigadores de otros países. En este caso, el compañero Burgos, él es de Murcia y también a exponer sus experiencias en cuanto a la investigación que él lleva allá en su país. Nos complace especialmente destacar la presencia del profesor e investigador Burgos, quien está para compartir sus profundos conocimientos y experiencia en este campo crucial. La presencia de nuestro compañero es un testimonio de su dedicación, investigación y su compromiso con el avance de nuestra comprensión a la resistencia al Mpox virus. Esperamos que esta conferencia sea una fuente de inspiración y una plataforma para el aprendizaje y la discusión, queridos profesionales en formación y de la misma manera, compañeros docentes. En nombre de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y de todos los involucrados en la organización de esta jornada, al compañero Byron Ceballos, a los compañeros que también están en el Centro de Estudio de Investigación, para que nuestro doctor esté aquí compartiendo con nosotros. Agradecemos también por su participación y compromiso en esta causa, esperando que esta conferencia sea fructífera y aprovechen todo lo que ustedes en esta mañana va a compartir el doctor Burgos, sus experiencias, su investigación con nosotros. Feliz día y aprovechen todo lo que esté a su alcance. Un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos. Buenos días, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Doctor. Sí. ¿Sí? Correcto. Fueron las palabras de nuestra máxima autoridad, la doctora Blanca Soledad Indacochea Ganchoso. A continuación, antes de darle la palabra al conferencista internacional del día de hoy, quisiéramos considerar y leer parte de su hoja de vida, ¿no?, que nos han hecho llegar. Bueno, en nombre de él seguramente se va a presentar el doctor Lorenzo Burgos Ortiz. Él es licenciado en Biología, incorporado en la Universidad de Murcia. También tiene un doctorado en Biología en la Universidad de Murcia. Es investigador postdoctoral en el HCRL
en Fresno. También es científico titular del CSIC desde diciembre, investigador científico, es profesor de investigación del organismo en mención. También tiene importantes artículos, importantes actividades también profesional que destacan y bueno, son algunas de las más relevantes. Así que bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida al auditorio también y quienes nos escuchan en casa le están pendientes de usted. Adelante, doctor. Ok, pues buenos días a todos. Es un gustazo estar aquí y tener la oportunidad de dar este seminario. Espero que consiga teneros entretenidos, que no se me quede nadie durmiendo y que entendáis y podáis seguir toda la presentación. Y en relación a eso, si alguien en algún momento determinado se pierde en alguna parte, porque hay unas partes que son un poquito complejas, pues no hay absolutamente ningún problema en que levantéis la mano, me paréis, me preguntéis, aclaramos eso y seguimos, porque si os perdéis ya no vais a seguir entendiendo. Así que en ese sentido, por favor, que no haya timidez. Yo encantado de responder cualquier pregunta que vaya surgiendo. Y bueno, como dicen en mi país, es de bien nacido ser agradecido. Así que me gustaría agradecer a la doctora Blanca Indacoechea por haberme invitado a venir a Ecuador, y a todo el equipo de la doctora, a Azucena, al doctor Byron Ceballos, a Juan y al resto de personas que han estado cuidando de mí durante estos días que he estado aquí. Y por supuesto a Johan, que está trabajando conmigo ahora en Murcia. Y bueno, la verdad es que pues me han hecho sentir sumamente cómodo. Ha sido mi primera visita a Ecuador y la verdad es que me he quedado muy impresionado. He tenido la oportunidad de hacer un poco de turismo por la sierra, por la preamazonía, Galápagos y ahora aquí la costa. Y creo que tenéis un país absolutamente precioso y con una gente que realmente es encantadora, que me han hecho sentir muy, muy cómodo. Así que muchísimas gracias a todos por todo eso. Y bueno, voy a empezar esta presentación, que es una investigación en la que llevamos trabajando ya bastantes años y que justo, casualmente ayer, me comunicaron que no la habían aceptado para publicarla. Así que, pues bueno, esto es una primicia mundial para vosotros. Bueno, de lo que voy a hablar es de la posibilidad de transmitir la resistencia a un virus desde patrones que son transgénicos, que hemos transformado genéticamente para que sean resistentes, a plantas que se injertan sobre ellos y que son silvestres, que no tienen resistencia ni tampoco han sido transformadas y que sin embargo podemos conseguir que sean resistentes. O ese era el objetivo. Bueno, antes de nada, pues presentarme un poco y que sepáis de dónde vengo. Yo soy profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo es un organismo que está a nivel nacional en todo el país. Tiene centros distribuidos por todas las distintas regiones del país. Y en concreto, en la provincia donde yo vivo hay un centro que es el Centro de Grafología y Biología Aplicada del Segura, que todo el mundo lo conoce como CEBAS, y que es donde yo trabajo. Perdón, que va con un poquito de retardo. Bueno, pues si alguien está un poquillo despistado con el tema de la geografía, me traje esta diapositiva para que veáis dónde estamos ubicados. Este es mi país, con la península, incluyendo Portugal, las islas. Esto realmente no está aquí, está como por aquí, en África. Y concretamente mi provincia es esta pequeñita, y nosotros estamos ubicados justamente en esa ciudad. Ahí es donde está el centro donde trabajamos, donde Johan está ahora haciendo su tesis doctoral. Y esta es una foto del edificio, donde va aquí el amigo todos los días. Tenemos una finca experimental que está como a unos 10-15 minutos del centro en coche, pero esta zona es una zona muy cálida, donde fundamentalmente hay cítricos y tenemos el programa de mejora de almendro. Nuestro departamento es un departamento de mejora, pero también trabajamos con otros frutales que tienen muchas necesidades de frío y que aquí no se pueden cultivar. Entonces tenemos otra finca que está como unos 70 kilómetros del centro y que está en una zona más montañosa, donde ocurre
las temperaturas son bastante más bajas y cubren las necesidades de frío que necesitan para el reposo en invierno. Bueno, pues como os decía, trabajo dentro de un departamento que se dedica a la mejora de frutales y en el organismo en el que trabajo, las unidades operativas son los grupos de investigación. Dentro de mi departamento hay 2 grupos de investigación. Uno, que es el grupo de mejora, que básicamente se dedica a la mejora clásica, por cruzamientos, a la mejora asistida por marcadores. Y luego está el grupo de biotecnología de frutales, del que soy responsable, que fundamentalmente lo que hacemos es utilizar aplicaciones biotecnológicas para la mejora. En el departamento pues, se llevan a cabo distintas actividades, todas son generalmente aplicaciones de la biotecnología a la mejora de frutales. Pues como veis aquí, pues, cultivo in vitro de especies, rescate de embriones, estas son técnicas de fluorescencia. Entre las líneas de investigación que desarrollamos, pues hemos puesto a punto distintos protocolos de transformación para especies de prunus. En concreto, aquí hay fotos de regeneración de brotes a partir de hojas de albaricoquero, o sea, de material adulto. Esto es una cosa bastante bonita, que nos regeneraron flores a partir de las hojas. Aquí lo que veis es otra técnica diferente, que es utilizando hipocotíreos de semilla. También regeneran bastante bien, tanto en ciruelo como en albaricoquero. Y esto es una foto de microscopía donde se está viendo toda la aparición de nuevos meristemos que ocurre cuando pasa esta regeneración. Estos son una estrategia que intentamos en algún momento, que son lo que se llama agregados meristemáticos, que mediante la aplicación de altas concentraciones de citoquinina pues se consigue que haya una alta regeneración. Se forman callos que producen muchos meristemos. Todas esas publicaciones, pues, todo esto ha dado lugar a todas estas publicaciones que estáis viendo aquí. Hemos trabajado también, sabéis que en Europa hay muchos, y me imagino que también por aquí hay mucha problemática con el tema de las plantas transgénicas, y al principio cuando empezamos con esto, pues pensamos que quizás si éramos capaces de eliminar aquellos genes que no son imprescindibles en la planta una vez que está transformada, pues podía ser más fácil el comercializarlas. Sabéis que cuando se lleva a cabo un proceso de transformación, no solamente estamos introduciendo los genes que nos interesan, sino que muchas veces, no muchas veces, sino casi siempre, hay que utilizar genes marcadores, o bien visuales, como estos que estáis viendo aquí, el gen GUS o el gen de la GFP, de la proteína fluorescente de medusa, y son genes que en realidad, una vez que tenemos la planta transformada, no sirven absolutamente para nada, no nos interesan en la planta. Entonces, existen estrategias que pueden permitir eliminar esos genes de la planta una vez que está transformada. Y hemos estado trabajando bastante en eso y también ha dado lugar a todas esas publicaciones. Otra línea ha sido la producción de plantas. Una vez que pusimos a punto todos estos protocolos, pues empezamos a intentar hacer cosas que pudieran servir e intentamos producir plantas que fueran resistentes a enfermedades bacterianas y víricas. Hemos trabajado obteniendo plantas resistentes a la galla de corona, que es una enfermedad que produce el Agrobacterium tumefaciens precisamente, y también al virus de la sarca, que como veis aquí, pues da todos estos síntomas en hoja y deforma los frutos haciéndolos incomercializables. Esto también ha dado lugar a algunas publicaciones. Y también, por supuesto, hemos colaborado con otros grupos que nos han pedido ayuda, pues por ejemplo, en la transformación de cultivos celulares de vid, de suspensiones celulares de vid, y en la transformación de una especie que, aunque hay muchísimas publicaciones, en realidad es muy difícil de transformar, que es el melón. También hemos tenido éxito en esto y hemos conseguido publicar algunas publicaciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Pues por una parte, la presentación que os voy a hacer ahora es una de las cosas que nos ha tenido ocupados los últimos años. Estamos también trabajando en la caracterización funcional de genes que otros grupos con los que hemos colaborado han determinado que en albaricoqueros son responsables de la resistencia al virus de la sarca, que es una enfermedad bastante grave que se produce en los frutales de hueso. Y lo que hemos hecho para caracterizarlos pues ha sido transformar plantas con esos genes para que se sobreexpresen, o bien para silenciarlos, o con la estrategia del hairpin, de los ARN de doble cadena, o bien con la estrategia del CRISPR, que supongo que os sonará porque se ha hecho muy famoso y se oye mucho.
Y últimamente también hay una persona allí que está haciendo su tesis doctoral y que en un tema que nos interesa mucho, que es la aplicación de todas las técnicas que controlamos para eliminar virus y viroides de las plantas de los frutales. Concretamente estamos usando o combinando el cultivo de meristemos con estrategias como la termoterapia, la crioterapia o la aplicación de nanopartículas de plata. Y esta tesis, pues digamos que va a estar terminada dentro de un año y estamos ya terminando de publicar todas las cosas a las que ha dado lugar. Bueno, pues ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de intentar inducir resistencia a esta enfermedad. Esto es un virus, es un plant pox virus y a la enfermedad se le conoce como Sarca. Lo que hace es que en la mayoría de las especies de frutales de hueso, la mayoría de las especies de frutales de hueso pues produce este tipo de manchas cloróticas en las hojas y la deformación o la decoloración de los frutos, lo que los hace incomercializables. Lo que os voy a contar primero es cómo hicimos para obtener las plantas transgénicas que son resistentes al virus. Os voy a hablar del diseño de las construcciones que utilizamos, cómo transformamos el ciruelo europeo, cómo evaluamos in vitro y en el invernadero estas plantas y, finalmente, que es realmente el objetivo de la presentación, os hablaré de los estudios que hemos hecho para determinar si se puede transmitir esa resistencia desde el patrón transgénico a una planta injertada sobre él que no es transgénica. Bueno, antes de nada, para que entendáis el porqué de la construcción que os voy a explicar a continuación, este trabajo, que es bastante antiguo, tiene ya más de 20 años, demostraron que cuando transformabas plantas tanto para silenciar un gen viral como un gen endógeno de la propia planta, se utilizaron distintas estrategias. Por una parte, se transformaron las plantas con un fragmento del gen en sentido, con el fragmento en antisentido, con una construcción que permitía generar ARN de doble cadena, como lo que veis aquí, con un loop que era el gen GUS, es un gen marcador. También con lo mismo, pero con un intrón, pero en sentido reverso, de manera que las células vegetales no son capaces de madurar este ARN. Y por último, con una construcción similar, pero con un intrón en sentido normal, de forma que durante el proceso de maduración el intrón se corta y desaparece. Aquí lo que tenéis es el porcentaje de plantas en las que se produjo silenciamiento post-transcripcional, que es lo que se estaba buscando. Y como veis, en todos los casos se produce algo de silenciamiento, pero este incrementa enormemente cuando se tratan de construcciones de ARN de doble cadena y es casi el 100% cuando utilizamos esto con un intrón que se pueda madurar. Así que lo que hicimos fue utilizar esta estrategia para tener la máxima efectividad posible. En realidad, esta parte del trabajo no la hicimos nosotros, sino unos colaboradores italianos que lo que hicieron fue utilizar distintos fragmentos del genoma del virus de la Sarca en distintas posiciones y cada uno de estos fragmentos los colocaron como veis aquí. Detrás de un promotor constitutivo pusieron el fragmento en sentido, en antisentido y con un intrón. Y esto genera precisamente lo que os decía, ARN de doble cadena con el intrón que se puede madurar y eliminar. De todo el trabajo que hicieron, que está en estas dos publicaciones, demostraron que esta de aquí era la que tenía mayor efectividad produciendo resistencia al virus. Y además demostraron que esta construcción confería resistencia a muchas cepas diferentes del virus. Lo que era muy interesante porque obviamente se trataba de una zona que estaba muy conservada en el virus y que se encontraba en casi todas las cepas que probaron, o en todas las cepas que probaron. Bien, a continuación os explico un poquito el protocolo que utilizamos para transformar las plantas de ciruelo. Este fue un protocolo que un chico que hizo la tesis conmigo durante una estancia postdoctoral en Estados Unidos
optimizó enormemente. Ellos tenían, cuando él llegó, aproximadamente un 4% de eficiencia y con los cambios que él hizo en la metodología, llegó a obtener un 40% de eficiencia. Nosotros incorporamos este protocolo en nuestro laboratorio y nos ha funcionado pues bastante bien. Y de lo que se trata es de utilizar secciones de hipocotilo. Esto es la semilla de ciruelo y esto que veis aquí en la puntita es precisamente el embrión. El embrión tiene el ápice caulinar, el ápice radicular y luego tiene esta parte que es el hipocotilo y que se puede seccionar en fragmentos, ¿cómo se dice?, en rodajas muy finitas. Esas rodajas se infectan con Agrobacterium, se siembran en un medio de regeneración selectivo y se obtienen pues, regeneración que en algunos casos da lugar a plantas que están transformadas. Este fue el protocolo que utilizamos para producir las plantas transformadas y lo que tenéis aquí es otra vez la construcción que os puse anteriormente, no ha cambiado nada, lo único que he añadido alguna información, por ejemplo, esta es la sonda que se utiliza durante el Southern para comprobar que efectivamente las plantas están transformadas. Y lo que estáis viendo aquí son 13 líneas, porque obtuvimos 13 líneas distintas de plantas y todas ellas estaban transformadas, como podéis ver, por el resultado del Southern. Muy bien, pues una vez que teníamos las plantas transgénicas, lo que tendríamos que demostrar era si realmente eran resistentes o no. Y lo hicimos por una doble aproximación. Por una parte, utilizamos una estrategia in vitro y por otra parte, en invernadero, como se hacía habitualmente. Esta estrategia in vitro realmente la desarrollamos nosotros y no se había hecho anteriormente. Lo que hicimos fue utilizar brotes in vitro de melocotonero GF305 que teníamos micropropagados y que estaban infectados con sarca, los injertamos con ciruelos, con estos ciruelos que habíamos obtenido transgénicos y comprobamos si el virus se transmitía desde el patrón, el melocotonero patrón, al injerto que era el ciruelo transgénico. Y esto lo hacíamos mediante una RT-PCR, que es una técnica que es muy sensible y que además tiene una elevada especificidad. Pero era necesario, para poder fiarnos de los resultados, demostrar una serie de cosas. Por una parte, teníamos que estar seguros que las plantas que estábamos utilizando como patrones estaban realmente infectadas de sarca, porque si no, podemos tener resultados equívocos. Así que lo primero que hicimos fue eso, evaluar todas las plantas que íbamos a utilizar y vimos que en todos los casos aparecía la banda que indicaba que el virus estaba en las plantas. Por otra parte, tuvimos que utilizar ciruelos control que no estaban transformados para comprobar que cuando los injertábamos sobre estas plantas se infectaban. Y eso fue lo que ocurrió. Se infectaban y el virus pasaba desde el patrón melocotonero al ciruelo. Pero para que eso ocurriera tenían que darse una serie de circunstancias o de condiciones. Una, que el patrón se mantuviera en buen estado, se mantuviera sano. Otra, que se formara callo en la unión entre el patrón y el injerto. Esto que veis aquí es una estrategia que utilizamos para mejorar los resultados y se trata de un pequeño trocito de una cosa que usan los electricistas, que es una goma termorretráctil, de manera que cuando la coges con las pinzas calientes, hace así y se encoge. Entonces aprieta el injerto, la zona del injerto, y asegura que haya un buen contacto entre el patrón y el injerto. Y eso mejora bastante los resultados. Y finalmente, otra cosa que era importante era que viéramos crecimientos nuevos en la planta, lo que indicaba que efectivamente se había producido una buena unión y estaba creciendo la planta. Bien, pues cuando todas esas condiciones se daban, en 18 plantas que evaluamos, en todos los casos nos dio positiva la RT-PCR, mientras que en 11 plantas que no cumplieron alguna de estas condiciones, la PCR era negativa. Por lo tanto, digamos que cuando hacíamos los injertos, evaluábamos las plantas teniendo esas condiciones y solamente nos quedábamos con aquellas que realmente habían funcionado bien el injerto. Y de esa manera evaluamos las líneas transgénicas que teníamos. Lo que veis aquí es un pequeño resumen de lo que estuvimos haciendo y os lo voy a explicar un poquito. Aquí tendréis las plantas control, lo mismo que os acabo de enseñar, pero ya con la imagen del gel.
Como veis, en todos los casos, las plantas control, estos son controles de agua y todo eso, las plantas control que en todos los casos se infectaron. Y lo que hacíamos a continuación, a las 8 semanas ya veíamos el virus. Y lo que hacíamos a continuación era, estas plantas que tenían el virus, las separábamos del patrón y las cultivábamos in vitro, las multiplicábamos. Y todos aquellos, el original y todos los brotes que aparecían a partir de ese, los volvíamos a evaluar y en todos los casos nos volvía a dar positivo a las 17 semanas y a las 32 semanas. Es decir, con esto demostrábamos que el virus se mantenía allí una vez que eran infectadas. Hicimos lo mismo con las líneas transgénicas y, como veis, aunque algunas de ellas nos dieron positivo al principio, cuando hacíamos esas siguientes evaluaciones, el virus desaparecía, en algunos casos a las 17 semanas y en otros casos, como en esta, a las 32. Pero también hubo alguna línea en la que el virus se mantuvo, es decir, esta línea no era resistente. Pues bien, con esta evaluación in vitro sacamos nuestras conclusiones y nos fuimos a comparar estos resultados con una evaluación en invernadero normal que se hace, como os voy a contar a continuación. En invernadero lo que se hace es crecer los patrones de melocotonero, se injertan con la planta que quieres evaluar y a continuación, una vez que crecen, se hace una infección mediante chip budding, que es esto que veis aquí. Se hace un corte en la corteza del injerto, se le pone una chapita de un material que está infectado por el virus y se envuelve bien para que no se seque y esto, pues, en principio, si la planta no es resistente, va a hacer que el virus se transmita a la planta. Evaluamos síntomas, evaluamos por ELISA y, por supuesto, también por RT-PCR, como hasta ahora. De esta manera, pues veíamos plantas que se mantenían sanas, sin síntomas, como esta de aquí, y otras que empezaban a tener los síntomas que os mostraba anteriormente, las decoloraciones, las zonas cloróticas en hoja, la deformación de las hojas, etc. Esta tabla, que parece, odio poner este tipo de cosas, pero es que, bueno, la tenía y creo que la podemos resumir un poquito para que lo veáis fácilmente. Lo que tengo aquí es, por una parte, la evaluación in vitro, que ya os he contado, y por aquí la evaluación ex vitro, que también os he explicado cómo se hacía, con 2 ciclos de evaluación. Se evaluaron durante dos ciclos consecutivos. Como consecuencia de unir los resultados de los 2 tipos de evaluación, determinamos cómo eran las plantas. Por supuesto, la planta silvestre resultó ser susceptible, esta columna es la importante, y obtuvimos 7 de 10 plantas que pudimos evaluar, las otras 3 se perdieron, resistentes, y 2 plantas susceptibles y una que no conseguimos tener resultados concluyentes. Bueno, quería deciros también, antes de pasar a esto, que finalmente, para lo que os voy a contar a continuación, seleccionamos la planta número 1 y la número 9, que eran muy resistentes, nunca mostraron el virus. La planta número 6, que aunque finalmente el virus desaparecía, tardó bastante en desaparecer. Y la planta número 7, que resultó ser susceptible. Y con eso pasamos a la siguiente parte de la presentación, que era demostrar o intentar demostrar si la resistencia se transmitía o no del patrón al injerto. Para ello, por una parte teníamos que enraizar y aclimatar los ciruelos transgénicos, teníamos que injertarlos con yemas o bien de albaricoquero o bien infectadas o bien sanas, darles un invierno artificial, brotar esas yemas, los injertos, dejarlos crecer y a continuación en las sanas infectarlas con una chapa como os he mostrado anteriormente. Volver a darle un invierno artificial y en las nuevas hojas evaluar los síntomas, ELISA y RT-PCR. Esto es un esquema de todo el experimento que llevamos a cabo y os lo esta diapositiva la voy a mostrar varias veces porque tiene varias partes. Entonces, nos vamos a centrar en cada caso en una parte. Inicialmente, la estrategia fue injertar con yemas que provenían de plantas
infectadas de albaricoquero y las injertamos, las dejamos crecer y las evaluamos. Pero esta estrategia funcionó muy mal, probablemente porque al estar infectadas con una alta densidad de virus, muchos de los injertos no funcionaron, no salieron y fallaron, con lo cual, o se murieron directamente, con lo cual al final nos quedamos con bastantes pocas plantas. Pero bueno, aún así tuvimos algunos resultados que, aunque eran preliminares, nos permitían ver que aquí estaba pasando algo que nos interesaba. Por una parte, aquí fuimos capaces de evaluar tanto hojas que provenían del patrón como hojas que provenían del injerto y lo que estamos viendo aquí, los porcentajes que veis son porcentajes de plantas en los que no encontrábamos el virus. En los casos de las plantas resistentes, el 100% de los patrones no tenían el virus, mientras que en un 40% y en un 75% de los injertos sobre estas plantas tampoco estaba. Pero, sin embargo, en la planta que era tolerante, solamente el 50% de los patrones no tenía el virus y todos los injertos estaban infectados. Y en la susceptible, por supuesto, todas las plantas, tanto patrón como injertos, estaban infectados. Pero bueno, aún así, los resultados, aunque eran preliminares y eran con muy pocas plantas, sí que parecían indicar que había algún resultado que iba en la dirección que esperábamos. Por lo tanto, procedimos a la siguiente aproximación, que consistió en injertar las plantas con yemas sanas y posteriormente, una vez que crecían y todo esto, pues infectarlas mediante chip budding y las evaluamos 4 temporadas seguidas. Esto quiere decir que les dábamos un invierno artificial en cámara de 2 meses, las sacábamos al invernadero durante 4 meses y en ese periodo de crecimiento las evaluábamos, las volvíamos otra vez a la cámara de fría para darle invierno artificial y repetíamos este ciclo durante 4 veces, vamos, en realidad como 2 años reales. Vale, pues estos serían los resultados principales que obtuvimos y lo que os muestro aquí es el porcentaje de plantas que tienen el virus, que están infectadas, y el número de plantas infectadas. Es decir, los cuadros blancos son el número de plantas y los cuadros negritos son el porcentaje. Como podéis ver, en las plantas resistentes, en la 1 y en la 9, el porcentaje de plantas que tienen virus va disminuyendo conforme vamos evaluándolas, conforme van pasando los ciclos de evaluación. Cada vez hay menos plantas que tengan el virus. Esto responde a un mecanismo de silenciamiento que generalmente tarda algo en manifestarse. Por otra parte, la planta tolerante tuvo la misma tendencia, pero más lentamente, y la planta susceptible, pues todas las plantas se infectaron, o prácticamente todas se infectaron al final del proceso. Teníamos la curiosidad de saber, en aquellas pocas plantas resistentes que estaban infectadas, qué pasaba con el virus. Había tanto virus como en la planta control, menos virus, más virus, y lo que hicimos fue llevar a cabo una cuantificación de la cantidad de virus. Y lo que encontramos fue que en las plantas que nos daban positivo por RT-PCR, que eran supuestamente resistentes, la cantidad de virus, aunque nos habían dado positivo, era mucho menor cuando cuantificábamos que en el control susceptible y también que en la planta tolerante, aunque la planta tolerante no fue diferente del control significativamente, estadísticamente, pero sí que veis que realmente hay una diferencia bastante importante. Por supuesto, toda esta estrategia se supone, por la literatura, se supone que se basa en la producción, el ARN doble cadena se corta y esos pequeños ARN mensajeros de 20 y tantos nucleótidos son los que son responsables de disparar toda la reacción de resistencia que hace que se degraden los ARN mensajeros que son compatibles. Entonces, esos ARN mensajeros deberían de estar ahí, esos pequeños ARNs, y eso fue lo que hicimos, un Orden blot para comprobar que estaban. Estos son las plantas patrón. Y en todos los casos, como era de esperar, tenemos los pequeños ARNs y en algunas de las plantas resistentes también los encontramos. Un caso curioso es el de la planta susceptible, que también tiene los pequeños ARNs. Esto ya se ha descrito otras veces, nos pasó a nosotros también en otro trabajo y también ha pasado en cítricos a otros investigadores que encuentran que plantas que son susceptibles tienen los pequeños ARN mensajeros y esto en principio parece una contradicción. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que hay una correlación mucho mayor con
la degradación del transgen, del ARN mensajero del transgen, más que con los pequeños ARN mensajeros. Es decir, la presencia de los ARN mensajeros es necesaria, pero no es suficiente para explicar la resistencia, mientras que sí que existe una buena correlación con la cuantificación del ARN mensajero del transgen, puesto que se está degradando en las plantas resistentes para producir esos pequeños ARN mensajeros. Como veis aquí, hay una cantidad mucho menor en las plantas resistentes que en el control susceptible. Y en el caso de la tolerante realmente no entendemos muy bien este resultado, pero bueno, es lo que nos salió y la verdad es que no sabemos muy bien cómo explicarlo. Y por supuesto, un control no transgénico, pues como no tiene el transgen, pues no encontramos nada. Bien, por último, nos preguntábamos, vale, desde un punto de vista práctico, parece que las plantas resistentes son capaces, los patrones resistentes son capaces de transmitir la resistencia al injerto. Ok, si esto lo ponemos en el campo, en principio, la primera vez que se infecten, parece ser que van a ser capaces de controlar la enfermedad. Pero, ¿y qué pasa si se vuelven a infectar? Porque en el campo se van a infectar varias veces, porque esto se transmite por áfidos. Entonces van a llegar otros bichitos, los van a picar otra vez, van a venir con el virus y le van a volver a transmitir la enfermedad. Entonces, ¿qué pasará? Entonces, lo que hicimos fue que una serie de plantas que ya habíamos evaluado y que varias de ellas nos habían dado negativa para el virus, o sea que no tenían el virus ya, lo habían conseguido eliminar, los volvimos a infectar otra vez. Y eso es lo que mostramos aquí en esta parte que se desvía, es que esas plantas las infectamos y al ciclo siguiente las volvimos a evaluar, pero 2 veces. Justo al principio del ciclo y 5 semanas después, para ver qué estaba pasando. Y esta tabla muestra esos resultados. Lo que veis aquí es que están las plantas que reinfectamos. Esto de aquí indica cuántas de esas plantas eran PCR negativas, o no tenían el virus, estaban ya limpias de virus. Y como veis, de estas 15, 10 estaban limpias, de estas 9 y de estas 11, 7. Todas ellas se reinfectaron y al cabo de 8 semanas, cuando las evaluamos, todas estaban infectadas, todas tenían el virus. Pero sin embargo, 5 semanas después, al volver a evaluarlas, ya un porcentaje relativamente elevado de ellas lo habían eliminado otra vez. Es decir, la resistencia se mantiene y es duradera, lo cual, pues, desde un punto de vista práctico es muy interesante. Bien, pues como conclusiones del trabajo hemos demostrado por primera vez que se puede transmitir la resistencia a Sarca desde un patrón transgénico a una planta silvestre injertada sobre ella. Aunque esto parece una cosa trivial, resulta que hay resultados muy contradictorios en la bibliografía. Se han hecho trabajos similares en manzano, en cerezo y en ciruelo, y en todos los casos los resultados han sido negativos. No han conseguido transmitir la resistencia. Por lo tanto, aquí debe de haber algo que está relacionado o con la especie con la que se trabaja, que el albaricoquero es diferente de las otras, o bien con la construcción que hemos utilizado. Eso es algo que pensamos seguir estudiando en el futuro, pero de momento hemos llegado hasta aquí. Esto que os acabo de mostrar tiene varias consecuencias o implicaciones que pueden ser importantes. Por una parte, el disponer de estas plantas que son resistentes sin ser transgénicas evita la preocupación que existe, por ejemplo, en Europa con el tener plantas transgénicas en el campo y la dispersión que puede haber de los transgenes. Tened en cuenta que en este caso lo único transgénico aquí es el patrón. El patrón no va a producir flores, el patrón simplemente es un trozo de madera, queda al final como un trozo de madera abajo con el pie y no produce flores, con lo cual no hay posibilidad de dispersar los transgenes a través del polen. Por otra parte, el hecho de que lo que está injertado sobre él no sea transgénico hace que la fruta no sea transgénica y por lo tanto se puede comer tranquilamente, porque en realidad ahí no hay ningún transgen para aquellos que pudieran estar preocupados, que evidentemente no soy yo uno de ellos. Y por último, una consecuencia que desde mi punto de vista es muchísimo más interesante es que una estrategia de este tipo puede permitir obtener plantas resistentes en especies o en variedades que son absolutamente recalcitrantes a la transformación, que no se dejan transformar y en cuyo germoplasma no existe resistencia natural. Por ejemplo, el melocotonero es enormemente sensible, no es sensible a la cepa Diderón, que es la que tenemos en España, pero sí es enormemente sensible a la cepa Marcus, que está en principio por muchas partes de Europa
y además destroza los árboles. Si esa enfermedad llegara a los melocotoneros españoles, que es una industria bastante potente, podría suponer la destrucción de la industria, porque no existe ninguna fuente natural de resistencia melocotonero a Sarca, porque el melocotonero nadie ha sido capaz de transformarlo, a pesar de que muchísimos grupos de investigación lo han intentado, entre otros nosotros. Y esta podría ser una estrategia, porque lo único que tendríamos que hacer sería injertar la variedad de melocotoneros sobre estas plantas y tendríamos la resistencia, en principio, transmitida y, por lo tanto, el problema resuelto. Y, por supuesto, pues, dadas los resultados contradictorios que hay entre distintos grupos y entre distintas especies, pues yo creo que este es un tema que hay que seguir estudiando para entender bien en qué se basa la resistencia, en qué se basa esa transmisión, si depende de la especie, depende de la construcción que se está usando o lo que sea. Y muchas gracias y, por supuesto, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Bien, muchas gracias. Excelente conferencia bajo este grandioso tema. No creo que todos los que están acá en la sala son apasionados, ¿no?, por el tema. Así es. Muy bien. Bien, vamos a entrar a un espacio de preguntas, así que el que desee participar, por favor, levante su mano. Correcto, doctor Byron, tenga la bondad, por favor, ya le hacen llegar un micrófono para que pueda participar. Buenos días con todos. Felicitaciones, estimado amigo. Tenía varias preguntas y al final en las conclusiones me las resolviste algunas. Estoy como en Disneylandia ahorita escuchando todas estas cosas porque la verdad que, como decía, hay personas que nos fascinan estas vainas de... Por ejemplo, quería preguntarte acerca del cassette de expresión. Ese cassette de expresión me decías que lo recibieron de Italia. El plásmido, porque vi el nombre del plásmido, por ahí lo vi, pero ¿recibieron el plásmido o ya el Agrobacterium inserto? Nosotros normalmente siempre cuando vamos a utilizar alguna construcción que nos pasan colegas o lo que sea, pedimos la construcción, el plásmido, porque nosotros lo ponemos, hacemos dos cosas, lo introducimos, lo electroporamos en E. coli, porque ahí se mantiene muy bien y se extrae otra vez muy fácilmente, y luego una vez que ya lo tenemos seguro en E. coli, que no lo vamos a perder, entonces lo electroporamos en Agrobacterium, que generalmente cuesta un poquito más de trabajo y que además sabes que hay distintas... en los protocolos de transformación hay distintas cepas y dependiendo de con qué especie estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo, usamos unas u otras. Por lo tanto, no siempre introducimos el plásmido en la misma cepa de Agrobacterium y por lo tanto no me sirve que me manden una ellos porque a lo mejor a mí no es la que yo quiero usar. Entonces, prefiero el plásmido. Sí. La otra duda que tenía era con respecto a que me llamaba la atención que yo pensé de que el patrón transgénico le pasaba al injerto su información genética, pero para poder demostrar esa resistencia, me dices que no, en verdad no lo puede hacer, porque el injerto no cumple eso de acuerdo a lo que se sabe en las técnicas de injertación. ¿Cuál crees tú que sea el método mediante el cual, sin pasarle la información genética del patrón resistente y transgénico, cómo le transmite esa resistencia al injerto que no sea por medio de la expresión genética, porque si no la expresara y fuera transgénico el fruto también? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho la estrategia se basa en el tipo de construcción que estamos usando. Si no te funcionaría con cualquier construcción. Te voy a explicar. La construcción que nosotros usamos, si recuerdas al principio cuando empecé, te hablé de los ARN de doble cadena. Es decir, es una construcción que lo que estamos poniendo es el fragmento que los italianos detectaron como muy conservado, en sentido, en medio hay un intrón y a continuación viene en antisentido. Cuando eso se expresa, porque tiene un promotor constitutivo y un terminador, cuando eso se expresa, lo que va a generar es un ARN que hace así
y se complementa, porque tienes la cadena en sentido y en antisentido, y esas dos son complementarias. Entonces te va a formar, ¿sabes? Las pinzas del pelo que usan las chicas, que son como dos cosas que se están así juntas y luego tienen un bucle al final. ¿Te viene eso a la cabeza o no? Pues es eso, o sea, se forma una estructura de ese tipo, una estructura de doble cadena con un bucle al final. Ese bucle, durante la maduración de la ARN, se corta porque es un intrón, ¿vale? Y esa estructura de ARN en doble cadena dispara un proceso de silenciamiento que es muy efectivo, como estos investigadores que os ponía demostraron. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hay unas proteínas de las células vegetales que, bueno, y de las animales también, que van a cortar ese ARN de doble cadena, lo cortan en fragmentos de entre 21 y 24 nucleótidos o 26 nucleótidos. Esos fragmentos entran en un sistema que los separa y busca cadenas que sean complementarias a ese pequeño fragmento. Y cuando la encuentran, la enganchan, la pegan y la cortan. Por eso degradan el ARN viral, porque lo están detectando por medio de estas, como si dijéramos, sondas que ha generado en la célula al cortar el ARN de doble cadena. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la expresión de ese ARN de doble cadena en la célula vegetal del patrón, en las células vegetales del patrón, va a generar esos ARN pequeños que se transmiten al injerto. O sea, no hay transgen en el injerto, sino esos pequeños ARN, como habrá microARNs y 200.000 cosas más. Y entonces esos pequeños ARN que llegan al injerto son los que disparan otra vez la reacción. Ten en cuenta que es una reacción en cadena, porque una vez que empieza, como estás degradando el genoma del virus, se generan nuevos ARN mensajeros de estos que disparan a su vez otra reacción y así sucesivamente. Y al final amplificas. Por eso, aunque lleguen muy poquitos, disparan una reacción en cadena que hace que el virus se elimine. Ese es el mecanismo. Por eso sirve en el caso de que utilices una construcción que induzca silenciamiento de esta manera. Si lo que, por ejemplo, tienes una construcción que sobreexpresa algo, probablemente no te va a funcionar. Correcto, muy amable. ¿Alguna otra pregunta en la sala, por favor? Agradecemos a las personas que también nos están acompañando en vivo y en directo a través de nuestros canales oficiales. Sí. Ok. Buenos días, mi nombre es Joseph Choes, soy del sexto curso de paralelo A de la carrera de Ingeniería Forestal. Una pregunta que no sé, que me salió ahí escuchando la conferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos? Y si nos afectan en algo en la salud. Bueno, gracias por atreverte a preguntar, el primer estudiante, eso está bien. A ver, no hay preguntas malas, sino respuestas malas, o sea que la pregunta es perfecta. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, si esto es una cuestión que en realidad es una cuestión de opinión, ¿vale? En mi opinión, las plantas transgénicas deberían de ser parte de la batería de herramientas que utiliza la agricultura orgánica o ecológica, pero resulta que no es así, por raro que pueda parecer. En muchos casos, las plantas transgénicas, o en determinados, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto para que entiendas lo que quiero decir. En el maíz se consiguió una transformación de maíz que introducía una proteína que le daba resistencia contra el taladro. El taladro es un insecto que produce daños tremendos en las cosechas de maíz. Bueno, se consiguieron estas plantas transgénicas y las plantas se autoprotegen. Cuando el taladro llega y empieza a intentar comérselas, se muere porque le ataca su sistema digestivo y tal. Para nosotros es inocuo porque el sistema digestivo del gusano es básico, mientras que el nuestro es ácido. Entonces nosotros degradamos la proteína y no nos hace ningún daño, pero a él sí. Bueno, pues cuando hicieron esa transformación tuvieron que introducir un gen de resistencia a un herbicida para poder seleccionar las plantas transgénicas. Entonces, esto fue como parte del protocolo, pero claro, esta gente lo pensó bien y dijeron, bueno, ya que tenemos que usar un gen de resistencia, que sea un gen, en vez de un antibiótico, a un herbicida, porque eso nos va a dar una ventaja adicional.
Y es que cuando se hacen las plantaciones de maíz y son pequeñitas y empiezan a salir malas hierbas, con una concentración relativamente pequeña de herbicida, te cargas las malas hierbas sin afectar a esas plantas pequeñitas de maíz porque son resistentes al herbicida. Entonces, las consecuencias que eso tiene son, por ejemplo, en una plantación normal, tienes que dejar que las plantas crezcan, sean casi adultas, antes de tratar y eliminar la mala hierba, porque si no te cargas la planta de maíz, quiero decir. Entonces, y además tienes que utilizar concentraciones muchísimo más elevadas de herbicida que si lo haces cuando están empezando a brotar las malas hierbas, cuando son pequeñitas. Es evidentemente una ventaja que los ecologistas o la agricultura ecológica debería de utilizar y sin embargo, pues están a la contra. ¿Por qué? Amigo, no lo sé, no entiendo nada. Yo hace ya mucho tiempo que no entiendo nada, de hecho estoy intentando dejar lo de las plantas transgénicas porque me aburrí. Muy bien. Gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguien más en la sala? Agradecemos a los coordinadores que nos acompañan acá de carrera, al ingeniero Julio Jaramillo también, el doctor Byron Ceballos, director del Centro de Biotecnología de nuestra institución, los docentes y todos los estudiantes, ¿no?, de nuestras prestigiosas carreras, Ingeniería Ambiental, Agropecuaria y Forestal. ¿Alguien más en la sala que tenga alguna apreciación o tal vez alguna pregunta, por favor? Es el momento idóneo. Muy bien. Entonces, sin más, queremos agradecer una vez más, estimado doctor, a nombre de nuestras autoridades, nuestra máxima autoridad y, por supuesto, todo este grupo de estudiantes, más de 400 personas acá y, por supuesto, quienes nos han escuchado a través de los medios oficiales. Así que no sé si tenga alguna consideración más, estimado doctor, y si no, pues le despedimos también con un fuerte aplauso. Dar las gracias. Muchas gracias. Bien, para finalizar esta importante conferencia que seguramente fue muy enriquecedora para cada uno de los que están en el auditorio, pedimos la presencia del doctor Byron Ceballos, director del Centro de Biotecnología o Laboratorio de Biotecnología, para que proceda con la palabra de clausura. Caramba. Ni el uno. Muchas gracias por los aplausos. Quiero insistir en lo maravilloso del mundo de la biotecnología. Pensaba recién, ay, que fuera del mundo sin la biotecnología. Y aquí tenemos un exponente de talla mundial presentándonos un trabajo que sin duda contribuye al desarrollo de la ciencia en este aspecto. Yo tenía otras preguntas allí, pero quise dejar abierta a la sala para que preguntara con respecto a qué pensaba él como científico, las prohibiciones que habían en Europa y en España precisamente sobre el uso y consumo de los alimentos transgénicos, que ya nos contestó también y coincidimos en eso. Creo de que la ciencia está diseñada para facilitarle la vida y mejorarle la calidad de vida al ser humano. Entonces, el no utilizarla sería contribuir a lo contrario, obstruir el desarrollo de la calidad de vida del ser humano. Aquí en nuestro país también por constitución es prohibido el consumo y producción de todo tipo de organismos modificados por transgénesis. A pesar de ello, que ahí vienen muchas veces el peligro de que ingresan aquí ilegalmente. Como toda ciencia que contribuye al desarrollo de la humanidad, la transgénesis como una parte de la biotecnología vegetal también merece manejársela con cuidado. Y eso está, gracias a Dios, en manos de gente como el CSIC y otros grupos de investigación del mundo que contribuyen a la solución de problemas puntuales. Y ahora conversábamos con el ingeniero Johan, con la ingeniera Azucena, de las posibilidades que tenemos en el Centro de Estudios de Biotecnología. Tal vez para muchos de ustedes no lo conozcan,
pero la UNESUM cuenta, aquí si subimos la loma que viene a continuación, un centro de estudios de biotecnología, en la actualidad muy bien equipado, gracias a la gestión de nuestra primera autoridad, la doctora Blanca, para la cual pido ese aplauso que ella se merece. No solamente el amigo Lorenzo Burgos vino a dar la conferencia, ha estado toda la semana con nosotros compartiendo sus conocimientos y hemos puesto en funcionamiento un equipo que yo considero que es un antes y un después de lo que podemos hacer arriba en el centro, que es un equipo de un sistema de inmersión temporal que nos va a permitir mejorar